Club América y las últimas noticias. El ambiente en Coapa cambió en las últimas horas en el mercado de fichajes y tiene a la afición azulcrema ilusionada. Ahora agárrate a esta. Ya hay una fecha en el radar para el regreso de Dagoberto Espinoza, y en los pasillos del club los movimientos empezaron justo en un momento clave para el plantel. Pero eso no fue todo. Una polémica entre el América y Javairo Dilrosun explotó de sorpresa, generó incomodidad interna y encendió el debate entre los aficionados. Y ojo con esto. Una leyenda del americanismo decidió hablar. Carlos Reynoso sentenció el año del América. Y lo que dijo dejó a muchos en shock. Quédate, que te cuento todo ahora. No te me vayas, que te voy a soltar todo eso ya mismo. Pero antes, compa, checa si ya estás suscrito al canal Noti Club América. De verdad, nos ayudas muchísimo a llegar a la meta de 1000 suscriptores. 1000 gracias de corazón. Vámonos con las noticias. No fue una declaración al paso. Tampoco una frase sacada de contexto. Fue una lectura directa, incómoda y con peso histórico. Carlos Reynoso habló del 2025 del América y puso palabras a una sensación que se fue instalando en Coapa con el paso de los meses. El maestro no habló desde la nostalgia ni desde el enojo fácil. Habló desde la exigencia. Desde alguien que entiende que en el América no basta con competir bien, ni con tener buenos momentos. Aquí se mide todo en partidos grandes. En finales. En clásicos. Y ahí, según Reynoso, algo se rompió. Su análisis no se centró en una derrota puntual. Fue más profundo. Señaló una racha que antes no existía. El América de André Jardine había construido una identidad clara, respeto en los clásicos, autoridad en los escenarios de presión y una sensación de control que se imponía incluso cuando el partido se complicaba. En 2025, eso dejó de aparecer. La final perdida ante Toluca en el torneo anterior fue el primer golpe fuerte. No solo por el resultado, sino por el impacto simbólico. El equipo venía acostumbrado a cerrar torneos levantando copas. Esa vez no pasó. Y a partir de ahí, el hilo se fue desgastando. Luego llegaron los clásicos. Partidos donde el América había hecho del dominio una costumbre. En 2025, esos encuentros dejaron dudas, frustración y una sensación nueva para la afición, vulnerabilidad. Para Reynoso, ahí está la alarma. Porque cuando el América deja de imponer respeto en esos duelos, el problema va más allá del marcador. Algo pasó. Dos palabras que no explican todo, pero que lo dicen casi todo. No habla de un vestidor roto ni de una crisis abierta. Habla de ajustes que no llegaron, de decisiones que no se ejecutaron a tiempo y de un equipo que perdió filo competitivo en los momentos donde antes era letal. Las reacciones no tardaron. En redes, el americanismo se dividió. Un sector respaldó al maestro, convencido de que no ganar finales ni clásicos es inaceptable sin importar el contexto. Otro defendió el proceso, recordando títulos recientes, desgaste acumulado y un calendario que pasó factura. Debate intenso. Posturas firmes. Pero hay algo que nadie discute, el peso de la voz que habló. Reynoso no es un crítico más. Es parte de la historia del club. Y cuando alguien así levanta la mano, el mensaje no se puede ignorar ni minimizar. El 2025 ya quedó atrás en el calendario, pero no en la conversación. Las palabras del maestro no cerraron el tema. Lo dejaron abierto. Porque en el América, cuando se pierde el dominio en los partidos que definen la identidad, la reflexión no es opcional. Y esta vez, el espejo quedó frente a Coapa. Y con el telón ya levantado, el año se mostró completo. El 2025 del América no fue un derrumbe repentino. Fue un desgaste continuo. Partido a partido, torneo a torneo, la sensación se fue acumulando hasta convertirse en una incomodidad difícil de esconder. No fue un año vacío, pero tampoco uno que el americanismo pueda recordar con tranquilidad. Todo comenzó con una expectativa enorme. El equipo venía de marcar época, de dominar torneos y de imponer respeto en prácticamente todos los frentes. Por eso, cuando el Clausura terminó con una final perdida ante Toluca, el golpe fue más fuerte de lo normal. No solo se perdió un título, se perdió la narrativa de invencibilidad que acompañaba al proyecto. Ese partido dejó secuelas. A partir de ahí, el margen de error desapareció y cada tropiezo empezó a amplificarse. La exigencia en Coapa siempre es alta,
pero en 2025 fue constante. Cada torneo se convirtió en una prueba y cada eliminación, en un argumento para el debate. La CONCACHAMPIONS fue uno de los puntos de quiebre más sensibles. Quedar fuera ante Cruz Azul no solo dolió por el resultado, sino por el rival. En un club que vive de imponerse en los duelos directos, ese golpe tocó orgullo, memoria y pertenencia. La conversación cambió de tono. El calendario no dio tregua. La eliminación ante el AFC dejó al América sin Mundial de Clubes y volvió a exponer una dificultad recurrente: cerrar partidos clave fuera de casa. Más adelante, Toluca volvió a aparecer en el campeón de campeones, reforzando la sensación de que el equipo no estaba resolviendo cuando el escenario exigía carácter. La Leagues Cup terminó antes de lo esperado, sin margen para reaccionar. Y cuando el Apertura 2025 se presentó como la última oportunidad de enderezar el año, la eliminación ante Monterrey en cuartos confirmó que la regularidad no alcanzó para sostener el proyecto en su punto más alto. Ahí se partió el americanismo. Una parte exigió ajustes inmediatos, señalando que el equipo perdió intensidad, hambre y solidez competitiva. Otra defendió la continuidad, recordando lo construido en años recientes, el desgaste acumulado y un contexto de máxima exigencia que terminó pasando factura. La discusión sigue abierta porque no es superficial. No se trata de borrar títulos ni de desconocer procesos. Se trata de entender por qué un equipo que venía marcando el ritmo terminó el año sin levantar copas y con más dudas que certezas. El 2025 quedará como un año incómodo. De esos que obligan a detenerse, revisar y corregir. No define al América, pero sí deja claro que el margen para repetir errores se redujo al mínimo. Y en Coapa, cuando el margen se achica, la respuesta no puede demorarse. Y entre tanta revisión, una buena noticia empezó a tomar forma. En medio de un año cargado de debate y autocrítica, en Coapa también hay espacio para mirar hacia adelante. Y uno de los nombres que vuelve a generar ilusión dentro del club es el de Dagoberto Espinosa. Canterano, joven y una de las apariciones más sólidas del último proceso. Dentro de una Apertura 2025 irregular, Espinosa había sido una de las noticias más positivas para el América. André Jardine apostó por él, le dio continuidad y el lateral respondió. Creció rápido, ganó confianza y terminó adueñándose de una posición sensible, incluso por encima de jugadores con más cartel. Su consolidación no fue casualidad, fue resultado de rendimiento y lectura táctica. Pero el impulso se frenó de golpe. En un partido ante Monterrey, Espinosa sufrió una lesión grave de rodilla que lo sacó del radar inmediato. El diagnóstico fue contundente y el proceso, largo. Desde ese momento, el club activó un plan de recuperación cuidadoso, sin atajos, entendiendo que el valor del jugador está en su futuro, no en apurarlo. La lesión fue una ruptura de ligamento cruzado anterior, una de las más complejas para cualquier futbolista. Desde septiembre, Espinosa ha seguido un trabajo específico, enfocado no solo en volver, sino en hacerlo bien. En Coapa saben que una recaída sería un retroceso innecesario. Hoy, la lectura interna es optimista. En el mejor de los escenarios, el América contempla la posibilidad de que Espinosa pueda reaparecer hacia el cierre de la fase regular del Clausura 2026. Incluso, con mucha cautela, se piensa en tenerlo disponible para la liguilla. No como titular inmediato, sino como una opción que sume minutos y sensaciones. Aún así, la prioridad es clara, que vuelva al 100%. Por eso, el escenario más realista apunta a que su regreso pleno se dé en el Apertura 2026, ya con ritmo, confianza y sin riesgos innecesarios. Jardine valora lo que Espinosa puede aportar y no piensa forzar tiempos. Para el americanismo, su recuperación representa algo más que un regreso. Es la señal de que la cantera sigue respondiendo. De que hay piezas jóvenes capaces de sostener el proyecto a largo plazo. Y en un contexto donde el club revisa muchas cosas, recuperar a Espinosa es recuperar una solución que ya había funcionado. La espera continúa, pero el camino está trazado. Y cuando el canterano vuelva a pisar la cancha, no será solo un retorno médico. Será una respuesta deportiva que el América viene esperando. Y cuando se revisan errores, uno vuelve a encender la discusión. Hay decisiones que pesan más cuando el contexto aprieta.
Y en el balance del 2025 del América, hay un nombre que vuelve una y otra vez a la conversación como símbolo de una apuesta que no salió: Jabairo Dilrosun. Cuando llegó a Coapa, lo hizo con cartel europeo. Procedente del Feyenoord, con recorrido internacional y una expectativa alta alrededor de su talento. No era un fichaje menor. Era una inversión pensada para elevar el nivel ofensivo del equipo. Pero el paso del tiempo fue apagando esa ilusión. Dilrosun tuvo destellos, sí. Un golazo ante Tigres que alimentó la esperanza de que el punto de quiebre había llegado. Sin embargo, nunca logró consolidarse. La adaptación fue complicada, el idioma se volvió una barrera y la continuidad jamás apareció. Partido tras partido, el neerlandés fue quedando al margen de las decisiones. Su último encuentro con el América fue el 31 de mayo, frente al LASK. Desde entonces, su presencia fue inexistente en la cancha, aunque no en la nómina. Y ahí es donde el tema se volvió incómodo para la afición. De acuerdo con registros de Salary Sport, el América ha tenido que cubrir cerca de $500,000 en salario durante más de 6 meses sin actividad del jugador, quien sigue bajo contrato pese a no ser registrado. Una cifra que duele cuando el equipo cerró el año sin títulos y con la exigencia al máximo. El debate no apunta solo al futbolista. Apunta a la gestión. Porque, según cifras de Transfermarkt, el club pagó alrededor de 4 millones de euros por Dilrosun en el verano de 2024. Hoy, su valor se estima en cerca de la mitad. Una depreciación fuerte que refleja el impacto de una decisión mal calculada. La directiva ha dejado claro que no pretende utilizar jugadores como moneda de cambio ni forzar escenarios incómodos. Eso complica cualquier salida inmediata y deja al club cargando con una inversión que no rindió en la cancha. Para muchos aficionados, Dilrosun se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo un fichaje con nombre no siempre garantiza rendimiento. En un club donde cada peso cuenta y cada decisión se analiza al detalle, este caso dejó una lección clara. No basta con el cartel ni con el pasado europeo. El América necesita respuestas inmediatas, adaptación rápida y compromiso total. El 2025 terminó y la revisión es inevitable. Y cuando se habla de errores que costaron caro, el nombre de Dilrosun aparece como uno de los puntos más sensibles de ese balance. Porque en Coapa, los números también juegan. Y cuando no coinciden con el rendimiento, la discusión se vuelve inevitable. Y para cerrar, el mercado dejó una pista clara. En Coapa hay una lectura que se repite puertas adentro. Cuando un ciclo entra en fase de ajustes finos, la defensa central deja de ser un complemento y pasa a ser prioridad. No por urgencia mediática, sino por estructura. Y en las últimas horas, el radar empezó a marcar con insistencia un perfil muy específico. No se trata de un proyecto joven ni de una apuesta a desarrollar. Lo que hoy se analiza es impacto inmediato. Un defensor hecho, con experiencia, carácter y capacidad para ordenar desde el fondo. De esos que hablan, corrigen y se hacen sentir cuando el partido se vuelve incómodo. Ese es el tipo de nombre que empezó a circular en las conversaciones internas. Desde Sudamérica, el seguimiento no es nuevo. El jugador en cuestión viene mostrando regularidad, liderazgo y presencia constante en un equipo competitivo. No es figura de un partido aislado. Es continuidad. Y cuando un zaguero sostiene ese nivel durante toda una temporada, el mercado responde. En Coapa, el análisis va más allá del video y la estadística. Se evalúa encaje táctico, salida limpia, juego aéreo y sobre todo, personalidad. El América necesita centrales que no se escondan cuando la presión aprieta. Que entiendan lo que pesa el escudo y lo que exige la tribuna. Otro punto clave es el momento del proyecto. Tras un año de autocrítica y revisión profunda, la directiva sabe que reforzar la saga no es cuestión de nombre, sino de corregir con certeza. Por eso, los perfiles que hoy se estudian cumplen con una condición clara: estar listos para competir desde el primer día. La afición, sin saber todos los detalles, ya empezó a percibir el movimiento. En redes se habla de un defensor con liderazgo, de perfil sudamericano, con presente sólido y voz de mando. El tipo de fichaje que no genera humo, pero sí expectativa real. Y ahora sí, el nombre que aparece en el radar. Se trata de Alexander Barbosa, hoy uno de los pilares defensivos del Botafogo. Central zurdo, fuerte en el juego aéreo,
con carácter y experiencia internacional. Un perfil que encaja con lo que el América viene buscando para reforzar una zona clave. No es anuncio. No es promesa. Es lectura de mercado. De esas que se construyen en silencio y se siguen con paciencia. Cuando un perfil gusta, el seguimiento continúa hasta que el tablero se acomoda. La conversación ya está sobre la mesa. Y ahora la pregunta es directa para la tribuna. ¿Te gustaría ver a este central liderando la defensa del América? Déjalo en los comentarios. Porque el mercado también se juega ahí.